Cuando ya pasan 4 minutitos de las 9 de la mañana, es momento de abrir la entrevista y darle la bienvenida al subsecretario de Trabajo, Daniel Pérez. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Nos gustaría comenzar por el tema, el conflicto de la carne, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? Repasando un poco, se termina laudando por decreto del Poder Ejecutivo, lo que, bueno, desata esta disconformidad de los trabajadores que vienen llevando a cabo medidas. Y por otra parte, el pedido de esencialidad, en este caso el último de la Asociación Rural del Uruguay, los productores, que también ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dice que es imposible porque la legislación no ampara. Y todavía van a seguir las medidas. ¿Cómo llegamos a este punto en una industria tan importante para el Uruguay? Bueno, a este punto se llega luego de largas instancias de negociación. La negociación empezó sobre junio del 2024, es decir, hace más de 6 meses. Hubieron más de 20 instancias de negociación formales, en las cuales participó el Ministerio. Además de eso han habido muchas informales de conversaciones con unos o con otros, llamadas telefónicas, habido inmensidad. En estos días incluso han habido, 2 de enero, por ejemplo, han habido, estos días hemos seguido conversando, o sea que hay múltiples, pero no hemos logrado llegar a acuerdo porque las partes están muy distantes en sus posiciones. Entonces el Ministerio hace de negociador, hace de articular, pero en definitiva la voluntad de acordar siempre depende de las partes. El decreto se llega porque lo que establece la ley de negociación colectiva es que después de 3 instancias de votación, que son las que prevé la ley, se necesita decretar los salarios mínimos. Y esto tiene que ver porque si no se decretan los salarios mínimos, los trabajadores no cobran los ajustes. Los trabajadores tienen que cobrar ajustes desde el 1 de julio, que era cuando iniciaba el nuevo convenio, y ahora el 1 de enero tenían un nuevo ajuste. Entonces, si no cobran los ajustes, la retroactividad es desde el 1 de julio y no cobrarían el ajuste correspondiente ahora el 1 de enero. Por eso es que el gobierno tiene la obligación de hacer el decreto, que es un decreto que va a 2 años, que inicia justamente el 1 de julio de 2024 y termina el 30 de junio de 2026, y lo que establece son las categorías, la actualización de las categorías mínimos de salario, que eso lo fija la ley, por inflación, de acuerdo a inflación proyectada, ajustes semestrales y correctivos anuales por las diferencias que pudiera haber con la inflación. Esa es la situación. En relación con la esencialidad, efectivamente no corresponde decretar la esencialidad. Yo sé que lo han pedido los productores y algunos otros actores, pero lo que prevé la OIT es que la esencialidad, que es de los servicios, de la actividad específicamente, solo se puede decretar cuando está en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Esos son los casos en los que se puede decretar. No es este el caso. O sea, por ejemplo, que han dicho, bueno, un tema de bienestar animal no es una cosa que esté comprendida dentro de lo que es esta normativa. Sí podría haber unos casos si determinadas medidas fueran muy distorsivas y se prolongaran mucho en el tiempo. No es la situación que está planteada hoy, por lo tanto no se puede decretar. Esto no quiere decir que el Ministerio de Trabajo haya bajado los brazos o no vaya a seguir negociando. Nosotros decretamos porque tenemos que hacer el decreto, pero nosotros vamos a seguir conversando, y si a nosotros se nos ocurre alguna idea, o si a cualquiera de los actores se le ocurre alguna idea de cómo resolver este conflicto, nosotros vamos a negociar hasta el último día. Pérez, para entenderlo, ¿cuánto pedían los trabajadores? ¿Cuánto estaban dispuestos a dar los frigoríficos? ¿Y cuánto termina laudando el Ejecutivo? Bueno, en realidad la discusión no tenía que ver tanto con porcentajes de salario, sino con otro tipo de medidas y con algunas medidas específicas de montos concretos. Por ejemplo, en algún momento se pedían determinadas partidas, y entonces ahí había diferencia. La negociación, como todas las negociaciones, cambia todo el tiempo. No hay un punto de decir, yo pido X y el otro me da tanto, sino que en realidad cambia y a veces no refiere a montos, sino a otro tipo de beneficios. Eso ha ido cambiando muchas veces, lo que pasa con todas las negociaciones, no pasa con esta negociación. No es que empiezo acá y se resuelve eso, siempre hay. Por eso es que esto de poder generar cosas nuevas o inventar cosas nuevas a veces es lo que termina resolviendo los conflictos. Pero usted decía que las partes estaban muy alejadas, ¿cuáles eran los factores que justamente impedían que se acercaran un poco? Bueno, por eso. ¿Las partidas fijas? En algún momento sí, fue la partida fija. En algún momento nosotros pensamos que se iba a acordar. Bueno, los trabajadores pedían, además que de lo que se había
planteado cuál era la propuesta del Ejecutivo, que la última que hicimos creo fue el 16 de diciembre, pedían además de eso una partida de un monto específico al cual las empresas no accedieron y bueno, después han habido otras. Pero esto ha ido cambiando, o sea, constantemente cambia la negociación y hay pedidos distintos o ofrecimientos distintos, cosas que las partes aceptan y después cambia eso, no es una cosa que sea estática. Llama la atención que es una industria que está en un buen momento, ¿no? Sí. Y tanta dificultad para acordar. Sí, la verdad que llama específicamente la atención. Nosotros hubiésemos querido acordar, para nosotros los mejores conflictos son los que logramos arreglar. Digamos, para nosotros la buena noticia no es el decreto, sino la buena noticia hubiera sido llegamos a un convenio y evitamos llegar al decreto, llegamos a fin de año con el convenio resuelto. Eso hubiera sido y por eso hicimos los máximos esfuerzos, por eso incluso la instancia de votación, la última que había, la postergamos porque creíamos que podíamos llegar, ya llegó el 16 de diciembre, a conseguir un acuerdo y firmemente creíamos que iba a pasar eso. No pasó, lo postergamos más, seguimos, ya digo, bueno, el decreto estaba en proceso de firma y nosotros seguíamos negociando y seguíamos conversando, buscando alternativas y de hecho a las partes le dijimos, independientemente si el decreto se firma o no se firma, nosotros vamos a seguir negociando porque queremos que haya un convenio. ¿Pero sobre qué aspectos se está negociando ahora, ya con el decreto establecido? ¿Qué es lo que se está negociando ahora? En este momento, a partir del decreto, no hemos tenido una nueva instancia de negociación y en realidad la última propuesta que nosotros hicimos no fue aceptada, entonces en realidad ahora hay que inventar alguna propuesta nueva que sea aceptada por las dos partes. Desde los trabajadores han señalado que el gobierno actuó a favor de los empresarios decretando el nivel de aumento salarial que se decretó ayer. No, nosotros no actuamos a favor de los empresarios, nosotros actuamos porque tenemos la obligación de actuar, así lo establece la ley de negociación colectiva y porque además, como decía, si nosotros no decretamos, los trabajadores no cobran el aumento del 1 de julio, no habían cobrado eso, y la retroactividad de todos los meses, y no cobrarían el aumento de ahora del 1 de enero. Y además lo que nosotros decimos es, el decreto a nosotros no nos impide, no hay una voluntad de dejar de negociar. Nosotros decretamos porque queremos que se ajusten los salarios de los trabajadores, igual estamos dispuestos a negociar. O sea, estamos buscando negociar y buscando cerrar un acuerdo de un convenio que para nosotros sería lo mejor. Entonces, por ahora no hay convocadas nuevas instancias, porque ayer el gremio lo que resuelve es continuar. Hoy van a juntarse otra vez, pero digo, la intención es continuar con las medidas. O sea, no hay una convocatoria, no hay un llamado por parte del Ministerio, por lo menos hasta ahora, para volver a negociar. No hay un llamado formal. Sí estamos en conversaciones con ambas partes para ver si encontramos alguna fórmula que pueda llegar. Si nosotros entendemos que se puede encontrar alguna fórmula que puede estar cercana o que pueda llegar a acordar, obviamente vamos a estar convocando a las partes para lograr negociar y acordar qué es lo que queremos nosotros. Esto sucede en este momento que es de transición. ¿Podría integrarse algún miembro del nuevo gobierno a las negociaciones? No está planteado al momento de hoy. El ministro entrante, Juan Castillo, está al tanto de esta información. En la última reunión que mantuvo con el ministro actual, Mario Aristi lo puso al tanto de todos los detalles de y de toda la situación, pero en particular de de todos los detalles. Él sabe todo lo que está sucediendo, digamos, pero no está hoy planteado sobre la mesa. ¿Cómo viene justamente el proceso de transición con Castillo? Bueno, en realidad hemos tenido dos instancias con ellos, una en la que se presentaron todo el equipo y fue más una instancia, si quieren, más formal, aunque se hicieron muchas preguntas allí, y después hubo otra reunión con el ministro y los directores ya han estado empezando a articular desde antes o sea, casi enseguida empezaron a articular los distintos directores con sus respectivos pares, o sea, con los salientes, los entrantes con los salientes han mantenido reuniones, otros tienen reuniones fijadas para ahora, para los próximos días de enero, y bueno, y supongo que la semana que viene además continuará con el ministro entrante toda la transición. ¿Qué información se viene brindando? Lo pregunto un poco por que ya está público, ¿no? Se ha hecho público de que la información es escasa, según la opinión del gobierno entrante. ¿Qué información importante está dando actualmente el Ministerio de Trabajo a las nuevas autoridades? Nosotros se había entregado una primera información que fue la que le hizo llegar a la Presidencia. Nosotros, como les decía, ya ha habido reuniones y se han entregado documentos. Las distintas direcciones tienen documentos elaborados. Por ejemplo, una de las direcciones tiene un documento de 40 páginas y 7 anexos para entregar sobre una dirección, pero todas las direcciones tienen documentos, algunas hasta
con anexos de 150, 160 páginas para entregar, y ya digo, ya varios directores han tenido reuniones para conversar sobre los detalles que hay. El mismo día de la presentación hubieron preguntas de cada uno de los directores que iba a estar entrando acerca de distintos aspectos y fueron respondidas inmediatamente. De nuestra parte hay toda la colaboración, así lo ordenó el presidente en el último Consejo de Ministros y así lo ordenó el ministro a los directores y, bueno, y yo también, digamos, desde el Ministerio a los directores, de dar toda la información que hubiera y todas las conversaciones, asesorar en todo lo que podamos, sobre todo dejar incluso claro cuáles son las cosas que están encaminadas y que hay que continuar, cuáles son las eventualidades, las cosas que van a ocurrir una vez que ingrese el nuevo gabinete del Ministerio, y además cuáles son, por ejemplo, en el caso de los consejos de salario, todos los vencimientos que hay, cuáles son las fechas, cuál es la situación de cada uno de los conflictos. Toda la información está arriba de la mesa para el Ministerio. Nosotros justamente lo que queremos es que la transición sea lo mejor posible. En materia justamente conflictiva, lo más urgente que tendrá que atender la próxima administración es el de la carne. ¿Hay algún otro? Bueno, en realidad lo que viene sobre todo son los vencimientos de los rondas de consejo de salario, ¿no? A mitad de año hay ronda de consejo de salario. En el mes de abril vence el convenio colectivo de la construcción, o sea que también va a tener que estar sentándose a negociar sobre ese tema. Y bueno, y de aquí a marzo no sé, porque siempre pueden surgir conflictos nuevos o situaciones problemáticas que tengan las empresas que generen conflictos en los que haya. Uno que está latente allí es el lácteo, ¿no? Sí, ese está ahí latente, particularmente con la situación de Coleme y con la situación de Calcar, que también tiene una dificultad, pero hoy por hoy no es una cosa que haya que atender urgentemente, pero está ahí, sí. Está ahí. Y en el caso de COPSA, que bueno, es un conflicto que siempre está ahí, ¿no? Bueno, justamente ese es un conflicto que siempre está ahí, que a esta altura es endémico. Esperemos que poder resolverlo y que quede resuelto de modo definitivo, y bueno, y si no, quedará para las nuevas autoridades. ¿Aspira que efectivamente pueda quedar resuelto definitivamente antes del cambio de gobierno? Bueno, uno siempre aspira a resolverlo, cuando surge el problema, a resolverlo y que esa vez sea definitiva. En el caso de COPSA tenemos que decir que ni el gobierno anterior, y creo que el anterior tampoco, ni nosotros hemos logrado resolverlo de manera definitiva. Esa es la verdad, pero uno siempre aspira a que cuando ocurre el problema, cuando lo resuelva, que ese problema quede resuelto y que no vuelva a ¿Qué pasos se podrían seguir en este último tramo entonces? Y bueno, hay que seguir trabajando, sobre todo con la empresa y con los trabajadores. El mayor problema que hay generalmente es que la empresa tiene atrasos con los salarios. Ahí hay una parte que si se quiere me pierdo, que es que yo obviamente no conozco los números de la empresa. La empresa dice que hay un tema de paramétrica, otros dicen que es un problema de... Sí, paramétrica que, bueno, de gestión de la empresa. Tuvo correcciones y que además accedieron a fondos de capitalización, ¿no? Exactamente. Y otros dicen que, bueno, que es más un tema de gestión de la empresa. Yo obviamente desconozco cuáles son los números de la empresa. Igual justamente como tú decías, con las correcciones de paramétrica y con los costos de inversión, nosotros aspiramos que justamente esos ajustes permitan, no de modo inmediato, pero en la medida que hubo una corrección, justamente se vaya reduciendo esa diferencia que dice la empresa tener, y por tanto que en algún momento esa diferencia sea cero, digamos, y eso evite que tenga estos problemas. Pérez, están entregando prácticamente ya el gobierno. Cuando ustedes pasan raya, ¿qué entienden le quedó en el debe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por hacer en la administración que termina? Bueno, a nosotros nos hubiese gustado avanzar más sobre todo en lo que tiene que ver con la discusión de productividad, que el año pasado generamos una comisión que entregó al Consejo Superior Tripartito un informe, pero a nosotros nos hubiese gustado poder avanzar más en discutir ese tema de productividad, porque para mí es un tema esencial para el país, para los trabajadores y para las empresas. ¿Y por qué no se pudo? Bueno, justamente, se inició un proceso, pero no se avanzó lo suficiente porque muchas veces los actores sociales no están dispuestos a hincarle el diente y a discutir. Particularmente ahí uno escucha a actores sociales que en la prensa dicen tenemos que mejorar la productividad, pero cuando uno los sienta a discutir sobre productividad, eso no ocurre, eso no logran, no se meten hasta el hueso a discutir, por ejemplo, a generar indicadores, a medir, a generar
información que permita discutir sobre eso. Cuando dice sectores sociales, ¿se refiere a sindicatos y empresarios de los dos? Bueno, sí, en distintas instancias ha habido de los dos. En la última instancia debo decir que sobre todo de las cámaras empresariales ha habido más resistencia y particularmente de la Cámara de Comercio ha habido más resistencia en términos de poder avanzar hacia un documento que sea más importante. Nosotros habíamos planteado un documento que no fuese un documento vinculante, pero sí que generara las bases en términos de generar indicadores a distintos sectores para generar una experiencia piloto, nosotros para poder medir específicamente todo lo que tiene que ver con productividad y bueno, y que en el futuro pudiera generar esa información y extenderse a otros sectores. No, la verdad es que no pudimos avanzar todo lo que nosotros hubiéramos querido. Sí hubo un avance, sí hay un documento que está acordado tripartitamente. Nosotros hubiésemos querido... Entiende que está el camino, digamos, arado, está el campo arado como para que la próxima administración pueda avanzar precisamente sobre ese tema. Bueno, yo creo que es un inicio, es un buen punto de partida para que la próxima administración lo retome, pero falta seguir trabajando eso y falta de vuelta que haya efectivamente voluntad de los actores y bueno, queremos avanzar sobre esto, queremos discutir y queremos profundizar en... Y dentro de digamos, de esa productividad y de alguna manera la madurez de los sectores, ¿no? ¿Cree que están dadas las condiciones para efectivamente empezar a hablar de las famosas 6 horas laborales? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la resistencia de algunos sectores empresariales, como usted recién decía. Bueno, yo creo que esa sería una discusión que era el otro tema que voy a plantear, sería el tema de la reducción de la jornada laboral, refiere usted. Yo creo que son dos temas que pueden ir vinculados uno con el otro. Creo que sí creo que no debe haber una legislación única que se decrete cuánto es la cantidad de horas semanales que tiene que haber, sino tiene que ser parte de una negociación colectiva y ahí hay que trabajar en los convenios que dice OIT en relación a generar, por ejemplo, cantidad de horas semanales y no la rigidez que tiene que ver con las 8 horas o las 8 horas. Pero ahí sí hay que tener también mucho cuidado y por eso creo que hay que atar las dos cosas. Porque si nosotros reducimos la jornada laboral sin mejorar la productividad, en muchos casos lo que va a pasar es que se van a perder puestos de trabajo. O sea que hasta que no se resuelva el tema de productividad es casi inviable generar, digamos, avances en materia de reducción de la jornada laboral. No. Yo creo que no, eso no es. Yo creo que lo que no puede haber es una solución genérica a la reducción de la jornada laboral. Creo que es una cuestión sectorial. Hay sectores que claramente pueden avanzar hacia eso, probablemente atado a esto. En otros sectores creo que hay que discutirlo, pero teniendo en cuenta que si no se mejora la productividad, no es viable la empresa, ¿no? Sobre todo yo pienso en el sector comercio de modo particular y particularmente pienso en el interior del país y en las micro y pequeñas empresas que no tienen posibilidad. Una empresa grande o una empresa multinacional tiene capacidad de hacer escala o tiene posibilidades de mejorar la productividad, a veces mediante automatización o mediante máquinas. Una pequeña empresa no tiene esa misma posibilidad. Entonces hay que tener en cuenta eso porque puede ser en realidad un boomerang que termine generando pérdida de puestos de empleo. Pero eso no quiere decir que no es todo o nada. Yo creo que hay que ir avanzando en distintos sectores y ir negociando. Y ahí la negociación colectiva creo que puede ser una buena herramienta justamente para discutir estos temas. Desde el Ministerio, ¿qué sectores identifican como sí más pasibles de generar un cambio de reducción? Bueno, yo creo que ahí, el sector industrial es un sector que tiene que sentarse a discutir estas cosas y puede mirarlo en esta lógica, yo digo, ¿no? De pensar incluso en jornadas semanales y ver cómo compatibilizar eso, cómo retirar los descansos, los horarios. Creo que ese es un sector claramente ahí. El sector, tecnologías de la información, también es un sector que puede estar discutiendo eso. Hay sectores que tienen más. El sector, yo digo, comercio y servicios se puede hacer también y yo creo que hay que avanzar hacia discutir eso, pero hay que tener en cuenta con esta premisa, es decir, que la medida no sea al final siendo perjudicial para los trabajadores. Y otro elemento que hay que tener en cuenta también es que esto no termine siendo que después las personas terminen teniendo doble trabajo, entonces en vez de trabajar 8 terminen trabajando 12. Y eso también tenemos muchos ejemplos en nuestro país de sectores que trabajan supuestamente 6 horas diarias, pero en realidad el trabajador hace un doble turno, entonces al final termina trabajando 12 horas diarias, entonces quisimos mejorarle la salud y la seguridad al trabajador y dejarle más tiempo de vida y al final hicimos todo lo contrario. Pérez, ya sobre el final yo le quería consultar a propósito de pasar raya, estamos a poco más de un mes que culmine la administración. Ayer incluso Martín Pereira decía de que no es correcto decir que en promedio se ha recuperado el salarial prepandemia, por lo menos en el sector público. El otro día en el PIT-CNT decían que este gobierno, cuando tuvo que laudar siempre, o en la mayoría de los casos, estuvo del lado empresarial. Yo le quiero preguntar, ¿se le hizo difícil el PIT-CNT a la administración Lacalle Pou en materia de trabajo y seguridad social?
Primero me voy a referir a lo anterior. En promedio es como se miden estas cosas. Cuando quieren comparar y decir perdimos o ganamos salarios, están midiendo en promedio. Cuando quieren decir ganamos o perdimos puesto de trabajo, es en promedio. Porque si no, tenemos que mirar cada empresa y cada sector a ver, y cada persona. Bueno, yo me quedé sin trabajo o yo conseguí trabajo. Okay. Entonces, en realidad, esto justamente estadísticamente se mide en promedio y se mide en periodos anuales. Yo creo que el PIT-CNT hizo lo que tenía que hacer, o lo que ellos entendieron que tenía que hacer, que es representar a los trabajadores y defenderlo de la mejor manera. Yo diría ni que nos la hicieron difícil ni que nos la hicieron fácil. Ellos hicieron lo que como actores entendían que era lo mejor o de la forma que estaban representando mejor a los trabajadores. Del mismo modo que las cámaras empresariales defienden a sus asociados. Nuestro rol como gobierno, como Estado, es mirar por el interés público, mirar por el interés general. Eso implica que a veces estamos de acuerdo con unos y a veces estamos de acuerdo con otros y a veces no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Y tenemos una situación distinta. También en muchos casos han habido convenios que se han firmado entre trabajadores y empresarios en los cuales el gobierno se ha abstenido, porque justamente no estaba de acuerdo con la medida, con la decisión que estaba tomando. Pero el rol del gobierno es mirar por el interés general. El rol de las corporaciones es mirar por el interés de la corporación. Pérez, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes.